Hola, buenas tardes. Hola. En primer lugar quería agradecerles, dar las gracias en nombre de todos los que formamos la Asociación Patrimonial Atidamana, que estén hoy aquí con nosotros compartiendo este ratito con el profesor. Nosotros, para aquellas personas que no nos conozcan, nuestro colectivo vio la luz hace muy poco tiempo y con una clara vocación de trabajar por y para Canarias. Tenemos varias líneas de trabajo y básicamente la línea que nos ha congregado hoy aquí pues es la que se encarga de todo lo que refiere a charlas y conferencias. Afortunadamente hemos contado a lo largo del año, desde el año pasado, hemos contado con personas en primera línea en el ámbito de la investigación en Canarias y como no podía ser menos, hoy también contamos con una primera espada en ese sentido. Lo primero también queremos desde la asociación dar las gracias tanto al Ayuntamiento de Aruca como a la Casa de la Cultura y también a la Concejalía de Turismo por darnos este local, por cedernos en este momento este local. También de manera especial queríamos tener un reconocimiento para las personas que han trabajado, que trabajan en el ayuntamiento y que de manera altruista, totalmente desinteresada, nos ha abierto las puertas hoy aquí fuera de su horario laboral, lo cual en los tiempos que corren pues es algo que se tiene muy en cuenta, ¿no? Y queríamos transmitirnos a David, nuestro amigo David, ese agradecimiento. Y para no dilatar nada de esto y quitarle el protagonismo a Miguel Ángel Martín González, les presento. Es profesor, además de profesor, es investigador y prehistoriador, licenciado por la Universidad de La Laguna, ha intervenido en campañas de investigación arqueológica, es articulista y ha hecho varias publicaciones como la que tengo hoy aquí, que yo la traje desde mi casa y que les animo a que compren porque es verdad que no tiene desperdicio y aporta muchísima luz de esa que tanto necesitamos para Canarias. La cuña publicitaria que... aparte de eso, destaca en su obra una copiosa cosecha de artículos que aportan un registro enorme de estaciones y fenómenos arqueoastronómicos, en su mayoría desconocidos hasta entonces por la investigación. Un material excepcional que ha recogido por todo el archipiélago y que muestra de forma puntual cada año a través de las páginas de la revista Iruene, uno de los fundadores de la revista que lleva más de una década trabajando en ella. Las publicaciones tampoco tienen desperdicio y también les animo a que las sigan. Sin más dilación, pues les dejo con el profesor. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenas noches, pues gracias antes que nada, pues hay que agradecer a la Asociación de Atidamana, agradecer al Ayuntamiento también por el local, la verdad que el sitio es muy bonito, agradable, y gracias por supuesto a ustedes por estar ahí, por escucharme, a ver si me aguantan, yo espero que sí, y espero no cansarlos ni que pasen un mal rato, no pretendo eso. Entonces, vamos a hablar de un tema, venido para hablar de un tema que muchas veces es tabú en la investigación, que es sobre la religión. Fíjense que vivimos en un mundo curioso, ¿no? Vivimos en un mundo cada vez menos religioso, cada vez más laico, y sin embargo, la religión de los antiguos atrae. Curioso eso, ¿no? Nos atrae cada vez más. Pero no solo a mí, sino a muchos arqueólogos y muchos investigadores. El mundo de la religión atrae. ¿Por qué? Porque son esos misterios y esas cosas que no podemos interpretar desde el punto de vista científico y sí que tenemos que interpretarlo de otra manera, claro, basado en la ciencia, pero la religión hay que tomarla en otro sentido. O sea, no se puede investigar igual restos materiales que los restos que no se fosilizan, que es la memoria. Es muy distinto, es muy diferente, ¿no? Entonces, claro, meterte en el mundo de la religión es apasionante, pero a la vez de apasionante, complejo, complicado, difícil, muy difícil, porque siempre te vas a confundir, siempre tienes que rectificar con cualquier hallazgo nuevo, con cualquier idea nueva, siempre vas a tener ese misterio, eso oculto, porque la religión oculta, pero es que detrás de cualquier manifestación material hay un sentido, hay una lectura diferente, hay una visión, hay una cosmovisión.
Estamos hablando de un tema complejo, vamos a intentar introducirnos, vamos a ir poquito a poco desgranando algunas cositas. Esto no es fácil llegar y decir, voy a trabajar en el mundo de la religión y yo sé esto y esto. No, esto es una investigación que empiezas de cero y vas poco a poco y te va llevando, la investigación te va llevando. Tú tienes que seguir el hilo ese. Y después, claro, hay muchos caminos diferentes. Pero hay que saber ir seleccionando y sobre todo haciendo mucha estadística e ir interpretando. Vamos a poco a poco y a intentar ir haciéndolo para que lo vayan viendo. A ver, voy pasando. ¿Pasó, no? Sí, vale. Bueno, es la frase más larga que he puesto ahí. Es la frase más larga, no voy a poner frases tan largas, ¿eh? No van a estar leyendo. Simplemente es porque esto quiere decir, porque lo tengo que decir, que nos estamos acostumbrando a que los grandes descubrimientos son templos, pirámides, como pongo ahí, pinturas, grabados rupestres, momias, no sé, lo que ustedes se puedan imaginar a nivel mundial, vale, son unos descubrimientos impresionantes. Pero nos hemos olvidado un poquito, y hay que reflexionar un poco en esto, de cuál es el principio de todo esto, por qué se hace un templo, por qué se hace una pirámide, por qué se hace todo este tipo de construcciones. ¿Por qué los pueblos reproducen ese tipo de manifestaciones? ¿Por qué en Canarias se reproducen grabados rupestres por muchos sitios, otro tipo de construcciones? Detrás hay que reflexionar. O sea, quiero decir, hay que ir al origen de todo esto. Y esa es la idea que quiero transmitir. O sea, que hay que valorar que la cosmovisión, la forma de entender el mundo, para ellos es un descubrimiento importante para nosotros. Porque no tiene nada que ver con nosotros actualmente. Nuestros ancestros veían el paisaje diferente, veían el mismo paisaje que nosotros podemos admirar hoy en cualquier punto que nos detenemos en una carretera y observamos. Nosotros lo vemos de una manera y nuestros ancestros lo veían de otra, diferente, distinto. Y eso es así. No es que yo esté diciendo, no, eso es porque tú lo dices, no, eso es porque yo he tenido suerte de conocer también otras culturas en el mundo y que piensan así, distinto, nada que ver con nosotros. Entonces vamos a ir desgranando, intentando ver el mundo de la religión como pongo ahí la expresión más compleja de la humanidad. La religión es lo más complejo de todo. O sea, encima me metí y me embarqué en lo más complejo, pero a gusto, disfrutando de cada paso que vas dando. De cada error que cometes, disfruto también, porque así sé que por ahí no tengo que ir, por otro lado. Y así se va haciendo ciencia también, ciencia social en este caso. Pero ciencia matemática también después, ya lo veremos, ¿no? Y lo primero que tenemos que plantear es que cómo era la religión de nuestros ancestros, de nuestros antiguos, los que vivían aquí. Era una religión, para empezar, politeísta. ¿Qué significa eso, politeísta? Yo sé que lo sabe todo el mundo, pero si hay alguna persona que no lo sabe, pues está claro que estamos hablando de una religión que abarca muchísimas formas de ver el mundo, muchos dioses, muchos espíritus, muchos genios, muchas cosas distintas. La religión no es como el cristianismo o el islam o el judío, un solo Dios que vale para todo y ya está. No. Son muchos dioses que cada uno tiene sus funciones, muchos espíritus, muchos genios, complejísimo, un mundo súper complejo. Pero bueno, dentro de esa complejidad, como pongo en la foto ahí, un poquito de luz que entra en esa cueva, lo que tenemos que ver es, cuando entramos en una cueva, no tenemos que ver la luz que entra, tenemos que ver lo que la luz nos proyecta. O sea, tenemos que ver lo que hay dentro, no la luz que bonita que entra y nos ilumina. Y no nos quedamos mirando el bombillo, no, tenemos que mirar lo que hay alrededor y a partir de ahí poder ir interpretando. Entonces, eso yo creo que hay que empezar a partir de ahí. Y dentro de ese politeísmo, una religión politeísta, distinta a la que estamos acostumbrados, también es una religión naturista o naturalista, como se quiera. O sea, una religión que vive en el paisaje, en el espacio, en el entorno natural en que ellos vivían. Por eso, la mayoría de los yacimientos, salvo excepción de las cuevas, que tienen su explicación también, la mayoría de los yacimientos están al aire libre siempre. Al aire libre es donde están, porque es ahí el contacto con sus dioses, con sus seres superiores, que no solo están en el cielo, están también en la tierra que pisan. Todo es sagrado, todo. Entonces, la base de su religión es lo que observaban en la naturaleza. Y una vez que observaban, podían, a partir de ahí, ir interpretando, ir buscando manifestaciones y donde ellos podían manifestarse esos seres, en muchos sitios, en roques, en montañas, en una piedra, en un árbol. Eso ya lo hablaremos ahora.
Y por supuesto es una religión también mítica. ¿Qué significa eso de religión mítica? O sea, no estamos hablando de una religión histórica que continúa como el cristianismo, una religión que empieza en la época de Cristo y ahí sumando una historia. Se crea una historia detrás de la religión. La historia mítica tiene un principio y un final corto, y a la vez es universal y eterno. El mito, ya sabemos, es una forma de interpretar, no es científico, evidentemente, pero es que si queremos estudiar a los antiguos, tenemos que irnos al mito. Y el que eso no lo ve, está perdido. Por eso muchos están perdidos, porque no han entrado en este tipo de cuestiones, ¿no? Tenemos que meternos en la mitología. El mundo antiguo era mitológico, o sea, y ahí se interpretaba y se buscaba lo sagrado. Y había esas ambivalencias de lo profano por un lado, lo negativo, lo sagrado, lo positivo por otro lado. Todo eso está ahí, se mezcla, pero de una barbaridad en todos los conceptos. Entonces, tanto el paisaje como el tiempo, como el cielo, me refiero al paisaje, la tierra, el paisaje natural que vemos, todo está vinculado, relacionado dentro de esa misma religión. Fíjense que estamos hablando de una religión con muchas cuestiones, pero también es una religión cósmica. Fíjense todo lo que vamos avanzando. Es una religión naturista, es mítica, cósmica a la vez. ¿Y por qué es cósmica? Porque, como todo, la clave de todo está en el cielo. Pero es que cuando llegan las religiones del libro, ¿no? Los monoteísmos y demás, el cielo era la clave también. Pero ¿cómo cambiar eso? Tenían que cambiarlo de alguna manera. O sea, había que cambiar esa religión por otros conceptos distintos. Pero el cielo siempre estaba ahí. Y ese cielo siempre está ahí. Porque el cielo es la perfección. Estoy hablando ahora con un poquito de mentalidad antigua. ¿Cómo pensarían los antiguos, no? El cielo está todo ahí. Las respuestas de todo. Lo que no podían explicar en la tierra, la buscaban en el cielo. Por eso es tan importante el cielo para ellos. Muy importante. Y ahí ellos van a reproducir en su vida diaria el arquetipo celeste. O sea, la imitación del cielo. ¿Y cómo se imita el cielo? De muchas maneras. No es una imitación que nosotros podemos estar pensando, sino es buscar lugares y demás, lo vamos viendo después, buscar lugares y demás donde se puedan conectar con el cielo de alguna manera. Y dentro de ese cielo, que es muy amplio, está la bóveda celeste, Akura, la bóveda celeste, o Akorán, Achamán, lo mismo, son distintas islas, tienen nombres, pero es la misma base, la bóveda celeste. La bóveda celeste es la base de todo, quiero decir, ahí está el gran Dios, el gran espíritu del cielo, el que lo domina y lo controla todo. Eso lo pensaban ellos, hay textos también escritos, no quiero decir que esto es una cosa que yo me inventé y queda bonito y tal. No, yo no estoy hablando de leyendas, de cuentos ni nada, sino basados en los textos y basados en la realidad después. Hay textos que lo hablan, ¿no? Que en lo más alto estaba el cielo, que había que reverenciarlo y buscaban sus respuestas en el cielo, en lo alto. Y esa es la bóveda celeste, la gran, digamos, esfera de todo, lo que envolvía la tierra. Es curioso que los egipcios, por ejemplo, ¿cómo representan ellos el cielo? Pues una gran madre arqueada, representando la bóveda celeste, lleno de estrellas. Pero lo más curioso es cómo representan los Yanomamis el cielo. Fíjense, el salto cultural de tiempo, de lugar, sitio distinto. Ahora estamos en Brasil, más o menos Brasil, Venezuela, pero esas son, y lo representan prácticamente casi igual. Una mujer, una señora, así, arqueada también, llena de estrellas. Qué curioso, ¿no? ¿Se conocían los Yanomami y los egipcios? No. Pero es una forma de representar la misma idea, sí. La misma idea se representa. Y así vemos muchas cosas curiosas que se repiten en la época antigua, ¿no? No quiere decir que los egipcios llegaron a América y estuvieron... No. Son cosas diferentes, culturas diferentes, tiempos diferentes, pero que transmiten las ideas míticas y de la misma manera, o casi de la misma manera. Entonces, la bóveda celeste, fundamental. Esto es muy conocido, que es abajo en Galda del agujero, el panteón más grande que tenemos en Canarias. Más que nada era por el sol. Esta va a ser la clave. El sol es va a ser el dios principal, en este caso femenino, diosa principal, que va a organizar el tiempo y el espacio. Y lo digo así de esa manera contundente. Es la referencia, el sol, para organizar el espacio y el tiempo. Y esas son las dos cuestiones principales que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo organizamos el espacio y el tiempo? Si no, estamos perdidos.
nos perdemos. Llegamos a un sitio que desconocemos, si no nos organizamos un poquito en el espacio y en el tiempo y lo sincronizamos, estamos perdidos. Era la manera que ellos tenían de organizarse. Y a través como el sol. El sol es fundamental, es el principal que va a marcar los tiempos y los espacios. ¿Por qué se construyó ese panteón ahí? ¿Por qué no se hizo en otro sitio? Un poquito más allá, más acá, en otro lugar. Bueno, pues gracias a las estadísticas que vamos haciendo, conociendo, porque hay que conocer los sitios antes de hablar, hay que conocer lugares, muchísimos. Yo por eso siempre aprovecho cuando voy a cualquier sitio y no me canso de ver sitios y ver lugares, porque eso me ayuda después a hacer estadísticas y a hacer valoraciones. Y se van repitiendo muchas cosas. Y no solo en una isla, sino en todas. O sea que el sustrato es común. Pues aquí en este caso el sol va a ir determinando lugares muy emblemáticos. ¿Cómo sabían ellos? ¿En qué momento? Esta imagen que estamos viendo, que es muy conocida, es el solsticio de invierno. Ahora explico lo que son los solsticios en este momento, que yo sé que lo saben, pero por si acaso, hay algunos. ¿Cómo sabían ellos? ¿Cómo marcaban en ese momento? Lo podían saber perfectamente. Iban contando. Absurdo, perder el tiempo. No es una contabilidad de días. El ciclo del sol lo saben porque son 365 días, más cada 4 años se le añade otro, y es fácil, es un ciclo solar, el ciclo más fácil del mundo de saber. Pero ¿hacía falta estar contando todos los años lo mismo? No hacía falta contar. Por ejemplo, por la noche se puede observar y hay una estrella que sale después de estar varios meses oculta, que se llama Sirio, y sale en torno en la época de nuestros ancestros. Salía hoy sale un poquito más adelante por el cambio del calendario gregoriano al juliano. Entonces, pues ahí hay un desfase. Pero en la época de nuestros ancestros salía en torno al 24-25 de diciembre. Esa estrella, cuando aparece por primera vez, después de estar meses oculta, pues está claro que dice, oye, pues mira, es una marca importante. Y además coincide con el punto extremo del sol, solsticio. Ya tenemos una marca. ¿Qué podemos hacer en el espacio? Pues mira, vamos a marcar. Tenemos la montaña de Gáldar ahí, una pirámide natural perfecta, que los dioses se las han puesto ahí a ellos para que hagan eso, mentalidad de ellos. ¿Cómo lo hacían así? La pusieron ahí para que nuestros ancestros lo vieran y pudieran orientarse y organizarse con ellos. Así pensaban los antiguos, ¿eh? Lo digo porque yo conozco un poquito el mundito este de Yanomami, el mundo centroamericano, y pensaban así, es que piensan así. No, esto nos lo pusieron los espíritus para nosotros, para que lo veamos. Eso está ahí porque nos lo pusieron, para que nosotros lo veamos. Pues sería parecido. Está ahí puesto por los dioses. Pues esa montaña les marcaba perfectamente desde ese lugar el solsticio de invierno. Momento estratégico. Y ya esa marca la tienes para toda la vida, para siempre. Y sabes que cuando el sol va llegando a la montaña, estar pendiente y en ese momento es. Pero no queda ahí como una marca y ya está, algo frío. No solo marca el tiempo. Ya después ahí se abren las puertas del cielo. Estoy hablando con mentalidad antigua también. Se abren las puertas del cielo. Es el momento que puedes conectar con lo sobrenatural. Porque se abren esos días del solsticio. Por eso los antiguos, y hay crónicas, datos que dicen, celebraban fiestas durante 9 días cuando llegaban las paradas mayores y menores de los astros, ¿no? En este caso del sol. Está hablando de los solsticios, ¿no? Celebraban fiestas 9 días, festeros eran. O sea, que nosotros nos quejamos si hacemos una fiesta de una semana, pero ellos celebraban fiestas muchas. Y tengo un calendario estructurado. Pues, ¿por qué 9 días? ¿Por qué 10 días de fiesta? Porque el sol estaba en la misma posición, solsticio, significa sol quieto. Está durante esos 9-10 días en el mismo lugar, el sol no se mueve, sale y se pone por el mismo sitio, hasta que ya poco a poco empieza a moverse a partir de ahí, ya se empieza a ver la diferencia, ya empieza a variar. Entonces, claro, esos días, si el sol estaba ahí quieto, había que celebrarlo. Eran días festivos, el calendario estaba marcado ahí perfectamente para eso. Pero era el momento importante para comunicarse con lo sobrenatural, con las otras dimensiones, que no podemos saber cómo era eso o cómo lo hacían, pero sí hacían. Y en este caso la muerte, ¿no? Este sitio que estamos aquí en concreto, pues estamos hablando de la muerte, de personajes se supone importantes que se depositaban ahí, porque era el lugar cuando se abría, querían ir hacia la madre. Las personas nacen de una madre y regresan hacia una madre. Eso lo dicen los antiguos.
así, con esas mismas parecidas palabras. Entonces, está claro que nacemos de una madre y volvemos a la madre. Es la forma que tenían de ir hacia el más allá, el encuentro de la madre cuando se posicionaba en esa montaña. Este caso es uno de cientos y cientos que hay por toda Canarias. Es verdad que es espectacular, visualmente es muy bonito, es muy de ver, pero bueno, se puede disfrutar y les aseguro que en esos momentos es tremendo para el que estamos en este mundo investigando, y seguro que es así. Pero vamos a seguir, aparte de Mahek, nuestra gran diosa madre, pues también tenemos el contrario, Ayur, masculino, la luna, masculino. La luna no tenía el protagonismo que tenía el sol, evidentemente, pero también tenía su protagonismo, ¿no? La dueña de la noche junto con las estrellas, ¿no? Pero pasa igual, o sea, hay lugares donde también depende de la posición de la luna, pues también podemos sacralizar esos espacios, hay que sincronizarlos también. Pero cuidado que con la luna es más complejo, porque el ciclo de la luna no es como el del sol, 365 todos los años, eternamente, cíclicamente así. Cíclicamente, para que lo entiendan ya de entrada y no estén pensando en otra cosa. El tiempo para los antiguos era cíclico, es decir, empieza y termina, y empieza un ciclo nuevo, y termina y empieza otro ciclo nuevo. Es decir, el sol cuando llega al solsticio muere, pero el sol que nace al día siguiente es un sol nuevo, joven, nuevo, es jovencito que nace. Y a partir del solsticio de invierno, ustedes saben que los días ahora cada vez son más largos y las noches más cortas. Es el triunfo del sol. Triunfa el sol, los días son más largos, tiene más fuerza. Y a partir de cuando llega el verano y el sol ya muere por San Juan en el solsticio de verano, los días van a ser cada vez más cortos. Ya es un sol viejo que morirá. Llegará el solsticio de invierno, muere y vuelve a renacer otro. Y eso es eterno, cíclico, siempre así. Hay relatos de este tipo en muchas culturas, he leído muchas cosas por ahí, de África, de América, incluso orientales, que hablan de estos casos, lo mismo, igual, lo mismo. O sea, que hablan, hay uno curioso, bonito, no sé, del pueblo de Ogón, que lo conocerán, que es muy famoso, ellos hablan de que el sol nace en una cabaña, va desplazándose, llega el verano y descansa en la cabaña, porque se hace viejo, tiene que descansar, que es el solsticio, 9, 10 días, el sol donde mismo está descansando. Y después, por eso hay que hacerle, ellos le hacían hogueras, les suena eso, ¿no? Hogueras y rituales para que el sol coja energía y camine y vaya a donde tiene que morir, hacia el otro lugar, no se puede quedar, tiene que ir, ya es un sol viejo, cansado, por eso hay que animarlo, hay que hacer hogueras, hay que tal, San Juan. Les va sonando todo esto, ¿no? Porque todo tiene una vinculación. Pues la luna lo mismo, pero cuidado, la luna tiene un ciclo distinto, diferente, 18 años y cada 4 años 19. Es un ciclo distinto, quiero decir, para que salga la luna llena, siempre estamos hablando, por el mismo sitio, tienen que pasar 18 años. Entonces es más complejo, pero lo conocían, porque tenemos muchos sitios en Canarias, uno de ellos es este, evidentemente, de Ventaiga, Roquenublo, pero también en La Palma, en otros sitios tenemos también lugares donde sucede lo mismo. Quiero decir, la luna sale cada 18 años por un sitio en el terreno marcadísimo. En La Palma es donde más lo disfrutamos, porque bueno, vivimos en La Palma, pero canarios total, vivimos en La Palma y ahí todos los años religiosamente lo hacemos también. Y cada 18 años yo tuve la suerte de ir a la última, pero es que hay que disfrutarla, porque son poquitas veces al año. Esperemos que llegue a la próxima, y no sé, espero que sí, y pueda disfrutar esa otra luna saliendo por el Vejenao, otra pirámide de 1800 metros de altura, perfecta, natural, que los dioses se la han puesto ahí a los aguaras para que la vieran, para que la adoraran. Pero bueno, vamos a seguir. Estamos hablando de los distintos dioses y demás. Y aquí tenemos a Guayarmina. Yo no voy a adelantarlo ahora mucho porque estoy ahora trabajando bastante. Este librito que saqué ahí, eso va a quedar atrás comparado con lo que voy a hacer en el futuro. Muchas más cosas, ¿no? Y de Canarias, de toda Canarias. Y esta estrella cada vez se nos ha revelado más. Es una estrella que se llama Canopo. Es una estrella de sur, la segunda más brillante, cuidado, es una estrella de las que se ven un montón. Voy a dar unas pinceladitas rápidas y no me voy a entrar mucho en la estrella Canopo, pero para que lo sepan, era la Guayarmina o la Chassidasi,
en Tenerife, no sé si les sonará el nombre porque conocerán ese nombre por alguien. Guayarmina o Chasirasi, depende de las islas donde estemos. Es una estrella que nacía, estamos hablando siempre en la época de, claro, yo estoy en el mundo indígena metido, estoy con nuestros ancestros, que nace el 15 de agosto, después de estar 4 meses y pico que no se ve, o sea, oculta, aparece, surge por primera vez otra vez el 15 de agosto. Esa estrella se manifiesta ahí, el 15 de agosto. Tiene su orto helíaco, lo llaman así los astrónomos, ya para que digan que algo sé también. Pero esa estrella, todas las noches ya se empieza a ver. Esa estrella tiene una mitología. Voy al norte de África. Viviana Paqué, una antropóloga, etnóloga catalana, en los años 50 hizo un estudio en el norte de África espectacular. Conoció un montón de grupos, etnias distintas, bereberes, amasí, por todos lados, y estuvo recogiendo un montón de material y recogió varias leyendas, y una de ellas hablaba del origen, pues les preguntaba cuál es el origen de su... Claro, ¿cómo cuentan nuestros ancestros nuestros orígenes? Hoy nosotros, un científico te lo dice, el Big Bang y tal, y se formó, explotó ese rollos, atracciones magnéticas, pam, pam, y física pura y tal. Bien, perfecto, explicación científica. ¿Cómo lo cuentan los antiguos? Mitología pura. Mitología pura. Había una estrella que era el huevo cósmico, la gran madre, es esta, la estrella Canopo de la que estoy hablando, Guayarmina, la gran madre que explotó y creó el cosmos. En su explosión creó el cosmos. Y es la gran madre que está en el sur. Guayarmina significa la que nos protege hasta la sequía prolongada. O sea, quiere decir, ¿qué está diciendo? Esto es literal, pero ¿qué está diciendo? La estrella del invierno. Es la gran madre del invierno. Y en las culturas antiguas, ¿qué era lo más importante? Para el ganado, para la agricultura, el invierno, las lluvias, lo que daba todo. Claro, es la que nos protege, la gran madre. La gran madre siempre es protectora. Aquí estoy viendo una madre protectora. La gran madre, esa nos protege, nos da la lluvia porque es la época, nos da todo lo que necesitamos. Pues esa es Guayarmina, la estirpe de las mujeres, la estirpe femenina, que para que los guanartemes fueran guanartemes tenían que casarse con Guayarmina, si no, no podían ser guanartemes. O sea que eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Eso está escrito, no es que sea un invento ni que lo hayan visto en ningún lado, sino está en los textos antiguos, ¿no? O sea, la importancia de lo femenino, de la estirpe femenina, del papel de lo femenino. Con esto ya quiero decir todo, la madre, pero es que el sol, madre también, femenino, ya les estamos dando muchas pistas. Y encima las sociedades eran matrilineales, más pistas quieren, o sea, un triángulo femenino, aparecen muchísimas cuevas, los triángulos, lo femenino está por todos lados, que está por todos sitios y en los textos aparece. Entonces, es la clave de las culturas antiguas, la clave porque es la que da la fertilidad, es la que da la vida. Antes estaba comentando también con las compañeras ahí, por ahí están, el nombre que le di a un ídolo femenino que hay también en La Palma, en una cueva, dentro de una cueva, una piedra, una mujer perfecta, donde en los pechos, bueno, quiero decir, es natural, pero tenía forma de mujer. Y ellos actuaron en los pechos, escribieron letras amasí, y en la parte del sexo la remarcaron. Y también un pecho, lo remarcaron, como aureola, grabado, todo, ¿no? O sea, está claro que estamos hablando ahí de lugares donde lo femenino se suele ocultar dentro de las cuevas, porque es la parte más femenina, el interior, ¿no? Bueno, pues esto es para destacar un poquito el papel de esta estrella, que en esa leyenda, cuento, o como se quiera decir, norteafricano, llegó a Canarias, y llegó a Canarias a todas las islas, porque tengo muchísimas cosas que hablar de esto, pero ya lo hablaremos en su momento, ¿no? De la importancia de esta estrella en la cosmovisión de los antiguos. O sea, muy importante. Al fin y al cabo es la estrella del invierno. En abril se va, se oculta, definitivamente, hasta el próximo ciclo, y vuelve a aparecer. Pero fíjense, y aquí es donde esta es la estrella que más le resultó curioso o llamativo o extraño a los primeros frailes que venían por aquí, franciscanos y demás, que llegaron a Canarias, la nueva religión que llegó a Canarias, y se dieron cuenta de que los antiguos celebraban muchas fiestas el 15 de agosto, el Beñesmer,
Beñesmer, se dice de varias maneras, el 15 de agosto. El 2 de febrero, la fiesta de la Candelaria, que coincide demasiadas cosas. ¿Por qué el 2 de febrero? Porque es el orto vespertino de esta misma estrella. Quiero decir, cuando aparece, cuando se oscurece, se va oscureciendo el cielo, la primera que aparece, ¡pam!, ahí aparece en el horizonte. Y después ya, pues bueno, pues tenemos esas dos fiestas fundamentales, claves en la investigación también, que estamos haciendo. Esas dos fechas no se pueden olvidar. El 15 de agosto, que coincide con el Beñesmer, y el 2 de febrero, la Candelaria. Y en Canarias ustedes se han dado cuenta que somos más marianos que en ningún lado del mundo. Aquí son todos vírgenes. Todas. Las patronas son todos vírgenes por todos lados. Eso no pasa en otros sitios del mundo, ¿eh? No se piense. En muchos sitios de América también, pero porque pasó lo mismo que en Canarias. Pero en Canarias es un sitio para estudiar por el fenómeno religioso cristiano. ¿Por qué tantas vírgenes? ¿Por qué las patronas son vírgenes y no hay ningún Cristo? Van entendiendo que las primeras imágenes que trajeron los franciscanos eran vírgenes. Las vírgenes son pequeñitas. Ustedes miran las patronas, entonces son unos fisquitos así. Son chiquitas, todas. Porque había que llevarlas en barcos y llevarlas a las islas y fueron dejando vírgenes en las costas. ¿Por qué no hay Cristo? ¿Por qué no dejaban Cristo? Porque los indígenas veían un Cristo ahí todo ensangrentado, clavaban la cruz y se lo tiraban para la marea, no le hacían caso. Pero una madre con niños, y todas tienen niños, cuidado, que hay vírgenes sin niños, pero todas las que están en Canarias tienen niños. Todas. Las patronas, ¿no? Las importantes. Madre. Ese papel sí jugó, y eso lo sabían, claro, los franciscanos que aprendieron la lección y sabían que tenían que llevar esas imágenes. ¿Y por qué tan importante Candelaria y el pino? Precisamente porque el sincretismo se produce ahí. Y es precisamente lo enlazo por esta estrella, Canopo, que tiene su principal devoción el 2 de febrero, el día de Candelaria. El 9 de septiembre también es importante aquí en Gran Canaria y ya en su momento lo hablaremos. Aparte del cielo, donde están todos los astros, había otro mundo que para nosotros, pues claro, nacemos ya en una cultura, formamos parte de una forma de pensar, donde ya el mundo de los espíritus y los genios, ya eso ni lo tenemos en cuenta. ¿Es acaso para que nos dé miedo? El mundo de los genios y los espíritus, tremendo. Hay un dato de Abreu Galindo, que fue un franciscano que estuvo por aquí, también en esa época del siglo XVI, y cogió algunos documentos. Y hay un relato que él hace para la Isla del Hierro espectacular, que habla del Aranfaibo, no sé si les suena, Tejeleita, sitios así, pone varios nombres y tal, pero el Aranfaibo, quédese con ese nombre, un poquito así extraño, pero el Aranfaibo habla, Abreu Galindo, a lo mejor no lo sabía interpretar bien, pero era un genio que tenía forma de cochino, un cerdito, que se llamaba Aranfaibo, que cuando faltaban las lluvias lo cogían y lo llevaban en procesión, dando cantos lastimeros y demás, y lo llevaban a un sitio apartado en las alturas y lo metían en una cueva para que entrara e intercediera con los dioses superiores para que lloviera. El pobre cochino tenía que entrar a la cueva y no salía hasta que no lloviera. Lo metían para adentro otra vez. Eso lo hacemos nosotros, un poco de guasa, pero para ellos eso era algo sagrado. O sea, lo recoge. Si Abreu Galindo, si un fraile lo recoge, es que eso era importante. Tenía que ser importante en la antigüedad. Y ese es el mundo de los genios. Claro que las cuevas vivían genios, pero yo tengo más interpretaciones de estas. Quiero decir, hay cuevas que no sabemos qué hace restos. Bueno, hay una cueva en La Palma, que es la cueva de la Higuera. Es un tubo volcánico que lo más cochino, ya que salió el tema, para entrar, pero en otro sentido. O sea, pedregoso, la entrada complicada, en cuesta, llena de piedras, o sea, un coñazo para entrar a la cueva. Y es la cueva donde más restos arqueológicos hay, de todo. Colmillos, o sea, ofrendas de todo tipo. Dentro de esa cueva, nada más entrar, ahí en 40 metros, ahí se encontraron no sé cuántas vasijas, una barbaridad. Hoy no vayan porque está todo saqueado. Quedan restos lo más pequeños de conchas, de cuentas, de lapas, de tal. Pero habían dientes de cachalote, de cosas curiosas, ¿no? Que hay pocas cosas ahí. Cestería, vasijas de todas las fases. ¿Qué hace eso ahí? Y en una cueva donde, en principio, no hay nada más. Pero claro, cuando entras a la cueva, termina la cueva y dices, ¿y esto qué es? ¿Qué hace esto aquí? Que no tiene sentido ninguno. O sea, no es de habitación, pero tanta ofrenda. ¿Por qué? Te das cuenta que en la esquinita de la cueva hay una gatera. ¿Saben lo que es una gatera, no? Un espacio estrechito donde hay que meterse ahí, arrastrarse un poco y de repente te arrastras unos metros ahí. Chungo, eso lo hacía antes, ya no.
ya van otros ahora. Tengo ya perros tibicenas que van delante. Mira a ver ahí, que vuelan y después ya así y tal. Bueno, entras en esa gatera y llegas a una sala, de repente se abre una sala y encuentras ahí una sala blanca de un barro blanco que no existe en ningún lado. No hay en toda la isla de La Palma, estamos hablando. No hay ese tipo de barro. Es una arcilla única, blanca. Me acuerdo de coger un poquito, pidiendo permiso y respeto al sitio, por lo que sea, y llevar y hacer pruebas y muestras con esa. Es una arcilla blanca, totalmente, ¿no? Qué curioso, esa arcilla tendría que tener algo. Y ahí, ¿por qué tanta ofrenda? Ahí, en ese sitio, podía vivir precisamente el genio, el espíritu que custodiaba esa arcilla sagrada. No lo sabemos, pero muy importante era el sitio. Hay que buscar explicaciones. Pero pasa lo mismo también en otra cueva. Es que si no, no termino. También en La Palma, claro, es lo más que hemos estudiado. Esa está en otro sitio y pasa lo mismo, que a 300 metros un tubo volcánico que entra, gateras, lo mismo, lleno de elementos sagrados, líticos, óseos, cerámica, tal, hasta los 300 metros que tiene, hasta el final, carbones por todos sitios, pero en la mitad hay una cascada lábica que ahí hay que bajar con una escalera o con cuerdas, y debajo de esa cascada lábica hay una veta de almagre espectacular, unos túneles que ellos excavaron, o sea, se ven las piedras, están las piedras y todo allí, grandes, que donde ellos, y se ve cómo sacaban ese. Y tú, con mentalidad ahora, dices, te pegas todo ese choleo para arriba, entras en las cuevas arrastrándote ahí como tal, bajar esa cascada que te pegas un leñazo, te mata, tal, a coger arcilla, o sea, ese barro cuando lo tienes fuera al toletazo, por todos sitios, algo tenía ese almagre. Era distinto, porque pertenecía a un mundo sagrado, diferente. Ese es el almagre ritual que usaban. Entonces, ese tipo de cositas nos tienen que ir ayudando a entenderlo. Siempre con la mentalidad antigua, claro, con mentalidad de ahora, pues un científico te dice, sí, no, eso es almagre para usar pues, para muchas cosas. Vale, ¿y para qué ir ahí? Y a excavar ese almagre, ¿por qué no lo haces fuera que tienes un montón? ¿Por qué coges ese y fuera está el almagre sin tocar? Tenemos que buscar otras explicaciones, muy diferentes. Y dentro de este mundo, precisamente, de genios y espíritus. Vamos a seguir. Esta foto es del señor que está aquí, caballero, que me la pasó humildemente. La foto está en el lugar donde más tumbas hay, en toda Gran Canaria, también. Pero claro, es que estamos hablando de un sitio donde la religión de los antiguos también, aparte de ser de todo lo que ya hemos dicho, mítica, naturista, cósmica, tal, también era una religión donde el culto a los antepasados era fundamental. El culto a los antepasados era algo que ya estaba dentro de ellos. Y la manera de representar a nuestros ancestros podía ser esta, perfectamente podría ser esta, ¿no? Casualidad que está ahí. Pero eso no quiere decir que en todos los cementerios haya antropomorfos, figuras humanas así, representadas. Pero podría estar representado ahí el mundo de los ancestros. En La Palma sí hemos hecho el estudio, en La Palma sí lo he hecho, y curioso que en muchísimas, pero en estadísticas, estamos hablando de un 60%, de donde aparecen antropomorfos, están al ladito de las tumbas, lugares de enterramiento, cuevas de enterramiento. O sea, y los antropomorfos están fuera. Pero figuras antropomorfas así de este estilo, y bueno, figuras antropomorfas. Qué casualidad que estén ahí, ¿no? O sea, un poquito, claro, si lees por ahí, por otras partes del mundo, te lo van demostrando también. Ese vínculo que tenían con los antepasados. Sus antepasados no estaban muertos, ¿eh? Mientras ellos tuvieran memoria, estaban vivos, igual que nosotros. Nuestros antepasados viven con nosotros, igual. Pues sus antepasados, curioso, hay datos escritos, crónicas de aquella época también que hablaban de que venían también cuando celebraban las fiestas importantes, venían los antepasados a la llamada de los solsticios, se abrían las puertas del cielo y venían a compartir el mundo con ellos. En muchas cuevas de enterramiento, muchos no le dan explicación, pero bueno, aparecen restos de huesos humanos también, asociados con otro tipo de. ¿Por qué están esos huesos humanos ahí? Pero aparecen falanges, aparecen un trocito, muestras, porque sus antepasados estaban con ellos también, donde vivían, ahí, a través de un hueso o a través de estas figuras que ellos representaban en esos lugares. Pero también es una religión animista. Fíjense todo lo que, la cantidad de cosas que nos estamos acostumbrando a ver. Una piedra puede tener alma. Animista significa tener alma, espíritu, o sea, tener vida. Las cosas tienen vida. Una roca
donde se talla un grabado rupestre, esa roca adquiere ahora otra forma distinta. Pasa de una cosa inerte a ser algo con valor, algo simbólico, importante para ellos. Pues claro que sí. Esa roca se elige por algún motivo. Un árbol puede ser mítico, ahí tenemos, ¿no? El pino, en Teror, donde se hizo esa... ¿Por qué? Ahí en Teror se eligió ese sitio y hacer ahí la gran ermita, la gran basílica de Gran Canaria. ¿Por qué? ¿Qué había ahí? Hay un sustrato indígena importante, es un tema que está ya también trabajado, que no voy a entrar, ¿no? Porque sería largo también, lo mismo. Pero vamos a ver cómo percibían, vamos a ir avanzando un poquito, cómo percibían el mundo los antiguos, o sea, cómo era su cosmovisión, cómo pensaban, cómo entendían ellos, interpretaban el espacio donde vivían. No lo interpretaban como nosotros lo interpretamos hoy. Aquello estaba bonito, aquello es un no sé qué, no, para ellos el mundo era distinto. Una montaña es una montaña, un roque es un roque, pero ese roque puede pasar a ser otra cosa, puede pasar a tener alma, espíritu, si ellos veían necesario o veían que algo sucedía en ese roque importante. Había muchas formas de manifestarlo manifestarlo. Dije al principio que para lo bueno, para lo malo, lo sagrado, lo profano, o sea, el mal, el bien, todo está ahí, esa dualidad. En todas las culturas del mundo buscan información por donde, pues aquí en Canarias también las tenemos. Esa dualidad, lo maldito estaba por un lado, que puede ser el volcán, bueno, esto es evidentemente una recreación, esto sí lo encontré por internet, cuidado, si está el dueño aquí, pues esto sí, porque la verdad que estaba bien para ilustrar un poquito lo que vamos a decir. Y ahí ves Gómez Escudero, ¿verdad?, que estuvo por aquí, siglo XV, tenían por muy cierto que en el cielo está el Señor omnipotente, ya lo habíamos dicho, y en las entrañas de la tierra el demonio. ¿Cómo se manifiesta el demonio? En La Palma lo vimos hace poco. Se manifiesta con el volcán, se manifiesta con el fuego, se manifiesta con los terremotos, con las fuerzas telúricas, esas fuerzas que no controlaban, pero siempre interiores de la tierra. En el cielo no, abajo. Y así se manifestaba el mal, el demonio. Y hay una leyenda muy importante de Guayota que conservamos en Canarias, ¿no? En Tenerife en este caso, ¿no? Una leyenda también recogida que viene de atrás, donde Guayota, pues de vez en cuando hay una erupción volcánica, evidentemente es la manifestación del demonio. El volcán hace daño, es negro, es oscuro, es fuego. Ahí está. Ellos conocieron, nuestros ancestros vieron volcanes, claro que sí lo vieron, por lo menos en determinadas islas, como Tenerife, a lo mejor en La Gomera no, en Lanzarote creo que tampoco, en Fuerteventura no, en Gran Canaria creo que tampoco vieron, sí, Bandama, hace 2000 años. Y después ya La Palma, el Hierro y tal, vale. Pues vieron, y Tenerife, por supuesto. ¿Dónde vivía Guayota? En el Teide. Ustedes se han dado cuenta, fíjense allí, la leyenda dice que Guayota vivía en el Teide, que de vez en cuando, claro, cuando había una erupción volcánica salía Guayota, tapaba el cielo, raptaba el sol, lo metía en el Teide, eso cuenta la leyenda, lo metía en el Teide, y claro, ¿qué hacían los aborígenes, los indígenas, los guanches? Pues estar ahí rezando hasta que terminara la erupción volcánica y volviera a la normalidad y volviera a triunfar otra vez Mágic, el sol, la luz, como decían. La oscuridad se hizo dueña de todo, se hacía dueña de todo. Y es verdad, los que hemos visto un volcán, bueno, yo he visto dos, pero los que hemos visto un volcán, es que todo se oscurece, el cielo es todo tenebroso, huele mal, los ruidos, 20.000 cosas, ¿no? Que dices tú, esto aquí es raro, es lo demoníaco, se está manifestando. Estamos en los dominios ahora de Guayota. Pero la luz siempre vuelve, otra vez, y el sol vuelve a triunfar, y ya tenemos ahora, pues bueno, lo mismo, ¿no? Estos son, para que ustedes vayan comprendiendo que las leyendas y las historias tienen su lado bueno, ¿no? Bueno, los tibicenas, los perros que iban por delante, ¿no? Pero vamos a lo sagrado. Y lo sagrado se manifiesta en muchos sitios, como este sitio, una piedra. Lo sagrado es la clave de todo ahora, lo más importante. Pero lo sagrado se construye, se hace, se fabrica, hay que hacerlo. Y se hace de muchas maneras, de muchas formas. Es verdad que cada tribu, cada pueblo, cada cultura tiene sus formas de hacerlo, pero muchas coinciden. Y como aquí tenemos un ancestro común que es el norte de África, vamos así, bereberes, y llegaron a Canarias con una cultura compartida. Cada una, pues sí, con sus cositas, sus variantes, por supuesto, pero la raíz, la base era la misma. Entonces ahí tenemos cuestiones como el simbolismo, lo simbólico.
es que las culturas antiguas sin el símbolo estamos perdidos. Si no vamos a ir entendiendo el símbolo, nos perdemos. Y es difícil, pero ellos querían manifestar algo, es la forma de escribir. Nosotros escribimos y lo interpretamos y entendemos. Pero también los antiguos también hacían símbolos, tenían escritura, pero esto quería decir algo, no sabemos, pero algo quería decir. Pero yo puse este por poner uno, por 20.000 formas distintas. Aquí ven un triángulo, pero hay otras formas también, figuras antropomorfas, que lo decía ahora, ven ahí esas formas, ¿no? Fíjense, esta figura que es como una cruz, pero tiene brazos hacia abajo, ¿no? Es esta misma, con brazos hacia abajo, que también, pero en contextos, en sitios distintos, pero la misma forma. Uno con técnica de raspado ahí sobre el picón y el otro raspado sobre un basalto, digamos un soporte ya más duro, más resistente. Están representando lo mismo, figuras humanas, en muchos contextos. Esto es aquí en Gran Canaria también. Otra forma, palos, que es muy conocida, famosa. ¿Qué es eso? No sabemos, pero son, yo les estoy diciendo, formas distintas donde se puede manifestar y representar lo sagrado. Tenía muchas lecturas distintas. O cuevas pintadas, que también lugares, pero cuevas pintadas que hay que matizar, aquellas que tienen cazoletas o las que no, en fin, muchas cosas. Son formas distintas, fórmulas distintas. Otras, por ejemplo, como también torretas, como la que ven al fondo ahí. El espacio, vamos ahí, es que estaba pensando en Cruz Grande, que no me salía el nombre, en Cruz Grande, ahí, aquí en Gran Canaria. Pero bueno, tenemos el espacio. Es tan importante el espacio, fundamental, espacio y tiempo, las dos premisas. Vamos a basarnos ahora. Fíjense que de todo lo que hemos estado viendo, vamos a ver ahora cómo ellos se sincronizaban con el mundo en general, cómo se ordenaban, cómo, digamos, tenían ya un orden en sus vidas, y a partir de estos lugares donde ellos establecían lugares sagrados, evidentemente, porque desde ahí se conectan con el cielo y con el entorno, pues ahí vamos a ver cómo el espacio va a adquirir ahora para ellos. Estamos hablando de lo sagrado, cuidado, no estamos hablando de una cabaña, de sitios donde viven, de casas y tal, sino de los lugares sagrados, de otro tipo de construcciones. Bueno, el espacio y el tiempo, geografía cósmica, un poquito son conceptos para que vayan, para ir entrando un poquito en la importancia que tiene el espacio, el tiempo y el cielo. Porque el tiempo, la única manera de poderla medir es a través de los astros. Pero claro, es que el tiempo también, bueno, después lo digo. Preguntas, pero la voy a hacer, preguntas no para que contesten, me las contesto yo. Pero preguntas que nos hacemos al revés. Nosotros vemos por ahí canales y cazoletas, a veces en sitios grabados, que dices tú, ¿y esto qué hace aquí en un sitio ahí? Pues ese es el sitio que ellos eligieron por algo, lo eligieron. Miren, teniendo sitios como este, Roque Nublo, la plataforma que está en el Roque Nublo, que eso es un estadio de fútbol, más grande que un estadio de fútbol todavía, que tiene casi 200 metros ahí, 100 y largo, por 40 o 50 metros de ancho. Una plataforma impresionante para ser ahí el lugar más sagrado del mundo, o sea, de canales, cazoletas, de lo que se quiera hacer. No hay nada. Tenemos que pensar, porque ese sitio tan emblemático no tiene nada. A pensar. Yo intentaré dar respuestas después. Ese, por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre. Un sitio tan emblemático como Gran Canaria, vacío de elementos religiosos. No hay nada, busquen, no hay nada. Yo he buscado, le he dado vueltas y nada. Y hasta el momento no he encontrado. Igual aparece algo y me quedo mal, pero no hay nada. Un espacio tremendo y además es una roca perfecta para poder grabar ahí, tallar canales, cazoletas y demás. Casi nada. El Teide, otro. Vacío, no hay nada. Lo mismo, todo se queda abajo, en las cañadas. Ahí sí hay escondrijos y demás. Hay otro tipo de lugares donde han aparecido vasijas y líticos y cosas. Material, pero cuidado, en escondrijos, metidos, en grietas, en cuevas, en tubos volcánicos, en la base del Teide. Pero después ya empezamos a subir el Teide, que eso es enorme, ¿eh? La primera vez de pardillo que intenté subir el Teide caminando a las 4 de la tarde, digo, subo y bajo, no me quedé en la base y ya estaba reventado, para atrás, nada. O sea, es tremendo, eso es grande, es enorme, vacío de elementos sagrados, no hay nada. Son los dominios de Guayota, el demonio, cuidado, ahí no podía haber nada. En este caso, en las cañadas sí,
escondrijos y lugares donde hacían ofrendas a Guayota. Probablemente en esos momentos de erupciones o posteriormente, no en los momentos de erupciones, ¿no? ¿Quién va ahí? Pero posteriormente y todo eso, y para calmarlo y para tranquilizarlo y para darle por lo que fuera, no podemos saber bien. Pero sí que aparecen esos escondrijos y estamos hablando de cientos de lugares, en las cañadas, alrededor del Teide, de escondrijos. Lo llaman así, escondrijos, donde habían vasijas, líticos y sobre todo líticos y vasijas, ¿no? Como algo, ofrendas a Guayota, al demonio, al mal. Se supone que tranquilizarlo, se supone, porque si hacemos ofrendas al demonio es para que relaje, que estamos aquí. Y ahí estamos, y reconocemos tu poder, tus dominios, y te ofrecemos lo mejor que tenemos, pero eso, no salgas mucho. Pero hay más sitios, cuidado, ya les he dicho Gran Canaria, Tenerife, pero fíjense, Lanzarote, las Peñas del Chache también, el lugar más alto de Lanzarote, vacío. Cerca sí, bueno, cerca, más atrás sí ya empiezan a haber cosas, pero en las partes altas, la más alta, vacío, no hay nada. Dice, hombre, esto ya no me está, ¿a que no les está gustando esto? No me está gustando. Malpaso en el Hierro, lo mismo. Otro lugar, el más alto del Hierro, vale, es verdad que son picones y tal, pero no por erupciones históricas, sino porque, bueno, es picón, pero es igual, hay otros sitios en Picón que se hacen cosas, un amontonamiento de piedra, un círculo de piedra, eso sucede en otras islas. Pero en el sitio más alto, nada, vacío, tampoco, no hay nada. O sea que, no es que, el Roque de los Muchachos, La Palma, lo mismo. El sitio más, ahí, nada, vacío. En la base, sí, pero arriba, no. El Pico La Zarza, Fuerteventura, ya hemos hecho el recorrido por todas, me estoy dejando una atrás, pero por algo, no es que me he olvidado. Lo mismo, el Pico La Zarza, el punto más alto también de Fuerteventura, vacío, nada, que podía haber, hay rocas ahí para ser grabados, para hacer cosas. ¿Por qué esos los puntos más altos de las islas están vacíos, de elementos sagrados? ¿Por qué? Tenemos que seguir pensando, aquí pasa algo, porque a lo mejor no hay nada donde pueda suceder lo que sí pasa en Garajonay, por ejemplo, el punto más alto de La Gomera. Ahí sí hay unos pireos, ¿no? Unas aras de sacrificio. Bueno, estas están modificadas, estas se las cargaron en su momento y las reconstruyeron. Un poquito, no era así, pero bueno. Vale, aras de sacrificio, lugares rituales. ¿Ven lo que está detrás, en el fondo? ¿Ven el Teide? Ahí está la respuesta. Por eso. ¿Qué pasaba en las otras islas? Porque no había ningún vínculo cósmico que el sol entre, o sea, tal, porque ahora les voy a decir cómo se marcaba el espacio y el tiempo, cómo se sincronizaba, y eso es lo que determina lo sagrado. Ya se lo estoy desengranando un poquito, les estoy dando pistas. Pues fíjense, aquí sí, en el Garajonay sí se dio la circunstancia de que está el Teide más alto, por encima, porque en los otros sitios donde estaba no hay nada por encima, o sea que al no haber nada por encima no había ninguna marca, algo que pudieran establecer, con lo cual lo sagrado no se podía establecer, pero en el Garajonay sí está el Teide, y ahí sí que hay algo. Pero me lo voy a dejar para el próximo libro. El por qué. Pero bueno, está claro que ahí el sol es la clave, saliendo por el Teide, ya se lo estoy adelantando, en una fecha fundamental, también, clave del año. Y esa es digamos, el momento más sagrado que ahí se reflejaba. Bueno, tenemos el espacio sagrado, el templo se construye, el templo, pues al fin y al cabo, bueno, esto lo dice uno de los grandes, para mí, del más que he aprendido, de los historiadores de las religiones del mundo, ¿no? Mircea Eliade, al que está metido en el mundillo igual le suena, pero si no, si alguien se introduce en ese mundillo, es uno de los referentes. Fue del que más he aprendido, leyendo sus libros, claro, buscando toda la información, y de los que hablan de sus libros famosos. Pues él, entre otras tantas, que tiene miles de citas importantes, y además pues saqué esta, ¿no? El templo constituye una abertura hacia lo alto y asegura la comunicación con el mundo de los dioses. Les estoy dando la pista que Eliade ya nos está dando, ¿no? Porque este hombre conoce bueno, ya murió el hombre húngaro, rumano, perdón, conocía el mundo, ha estado por todos lados y tiene un montón de libros muy famosos y más, de los más leídos en el mundo de la antropología simbólica de las religiones. Es un mundo también para frikis y cosas de estas. Pero bueno, nos está dando la gran pista, en lo alto, asegurar la comunicación, y ahí es donde vamos a ir llegando. Otro ejemplo, un círculo de piedras en Orgazales, montaña también que hay que subir un ratito para llegar, pero arriba te ves
2 círculos, pues también la gente históricamente ha hecho más, pero se notan los que son nuevos y demás. Pero bueno, círculos. Un círculo, eso es la perfección, el círculo, es el cosmos, es la perfección. De ahí se vinculaban también al cielo, de ahí se tienen que comunicar con el cielo. Lugares con canal, con cazoletas, esas cazoletas son rituales. Bueno, el ritual no hablé, no sé si lo puse por ahí o se me despistó, porque el ritual es parte fundamental también de su pensamiento, de comunicarse. Había que comunicarse de forma ritual. ¿Qué significa de forma ritual? Pues hacer ofrendas. Los rituales son de comunión. ¿Qué significa eso? De compartir. Yo te doy algo, pero a cambio de que tú me des algo. O sea, que a mí esto sí que es curioso. A veces lees cosas por ahí, por el mundo, y hay cosas espectaculares, ¿no? De cómo hacían estos rituales de ofrecer leche, agua, pero sobre todo principalmente en sociedades pastoriles, la leche es el alimento sagrado divino, y también en esas cazoletas pues se pueden depositar también comida, de carne, de animal, de lo que sea. Es simbólico, cuidado, que es simbólico, no es que se vayan a hartar con eso, es simplemente un aspecto ritual simbólico. Había que comunicarse, relacionarse en momentos determinados del año, no era siempre, cualquier día, no, había días para eso. Como hay días para fiestas, como hay días para carnavales, para otras cosas, para Semana Santa, todo eso se respetaba. Pues aquí igual, había días determinados para determinadas cosas. Y el ritual es el vínculo, es la forma que ya nos comunica. Fíjense que entonces Elías nos estaba diciendo que había que comunicarse, construir un templo, que puede ser de muchas formas, en este caso canales y cazoletas, y comunicar. ¿Comunicar con qué? ¿Con qué? A través del ritual, es la forma que ellos tenían de relacionarse con lo sobrenatural, en este caso con el sol, básicamente con el sol, pero que también puede ser con la luna o estrellas, pero sobre todo es el 90 y pico por ciento es el sol, la clave. Y bueno, este es un ejemplo. El tiempo, el otro elemento fundamental. El tiempo nadie lo puede definir, y no hagan el esfuerzo, para que no se vuelvan zumbados, no se puede definir, pero sí sabemos lo que es, que pues sabemos lo que es perfectamente y sabemos cómo medirlo, y los antiguos lo hacían, lo medían a través del sol, a través de la luna, pero sobre todo el sol se podía medir. ¿Y se puede medir el tiempo a través del sol? Claro, evidentemente sí. Claro que podemos encontrar un sitio como este, por ejemplo, esto es en Anaga, en Tenerife, lugar de cazoletas y demás. Fíjense, cuando llega el solsticio de invierno, ahí no se nota nada, no se nota porque el sol justo sale por la punta de ese roque, ¿no? Eso solo sucede cada solsticio de verano. El resto del año el sol va para otro sitio, pero cuando llega el sol sale, y eso es religioso, a decirlo así. Eso es todos los años igual, siempre, es eterno, es cíclico. El sol sale por lo más sagrado. Y ahí está el tiempo, la tempufanía, que es la manifestación del tiempo sagrado. Todo está ahí. Tiempo y espacio se dan la mano, por lo tanto los tenemos ya unidos, y ahora lo único que tenemos que ver es cómo lo hacemos a través de la orientación astronómica, que no es que sea arqueastronomía, a mí no me gusta arqueastronomía, esa palabra, no es, pero sí hay una orientación en los lugares, ¿no? Es un túmulo que, bueno, alguien lo enterraron, bueno, se quiso ahí o lo enterraron ahí, porque cada equinoccio, y mire que los equinoccios sí es un tiempo intermedio que es rapidito, quiero decir, 2-3 días al año y se va, no como el solsticio, que todo el sol está quieto ahí mucho tiempo. Los equinoccios es muy rápido y tiene que ser unos días determinados. Fíjense que desde ese lugar, ese túmulo que estoy en primer plano, por el Morro de Pajonales, el sol, cada equinoccio sale por ahí detrás. ¿Puede ser ese el vínculo? Probablemente, porque es cuando se abrían las puertas del cielo y es el momento de comunicarse, es de penetrar en ese otro mundo, cuando ellos entraban ahí. Esto, si no lo entendemos, si tenemos mente científica, olvídense, ya nos vamos porque no sirve. Estamos hablando del mundo ancestral, religioso, espiritual, que eso no hay ciencia que lo estudie, porque no se puede estudiar la religión con la ciencia. Hay que estudiar con este tipo de cosas, a través de los restos, de este tipo de lugares y sitios que dices tú, es que va cuadrando todo. ¿Por qué sale el sol? Se empeña en salir el sol, o en un solsticio, en un equinoccio, siempre por el sitio más destacado. A ver, ni adrede, que me lo pone fácil. Eso lo hicieron ellos a conciencia, porque ahí es el momento de comunicación, es el momento de abrirse hacia el otro mundo y penetrar en el otro mundo. Es lo que Eliade y toda esta gente hablan de ese axis mundi, el centro del mundo. Tú ahora tienes ese centro y a partir de ahí ordenas el mundo. Lo tienes ordenado, fácil, ya sabes por dónde sale, se pone el sol y no tienes que estar contando ni haciendo ningún tipo de cábalas ni nada, sino sabes que desde ese lugar, sabes que el solsticio de invierno, el sol sale por un sitio muy determinado, verano, lo que sea, es solo ir ahí en ese momento. Y en ese momento se abren las puertas del cielo y es lo más sagrado, es el momento clave
de la religión. Otro, que hay que ir también en el invierno, solsticio de invierno, desde un lugar sagrado. También sucede el sol saliendo por detrás del Ventaiga. Espectacular el sitio también. Otro sitio que hay que verlo así de esa manera, porque coincide que en ese sitio hay espacio sagrado. En este caso hay una cueva ahí con cazoletas en el suelo, pintadas y demás y tal. Sitios que tienes que buscarle, pero es que te lo está poniendo ahí enfrente. Te ponen el tiempo, el momento clave del año, que es la salida del sol, en un solsticio, en un momento del año muy importante, porque si sale en cualquier otro día no es importante, pero en los momentos sí lo tenían muy en cuenta. Y así estamos ya vinculando otros sitios. Hoy voy terminando ya. Por ejemplo, esto es en La Palma, pero es un ejemplo más de Cazoletas de Mar, que también es otro mundo ahí impresionante, donde el sol también se empeña en que en el solsticio de verano también entra por el volcán que está encima todos los años, por la punta, ahí, entra por ahí. Pero es una vaguadita que hay en la punta, y por ahí entra, ¿no? Que es más específico todavía. O sea, esto no es casual, esto es causal, es diferente. No es algo azaroso, algo que diga, una casualidad. Pero cuando ya llevas en las estadísticas cientos y cientos de lugares que se repite lo mismo, me refiero, se repiten las mismas condiciones, ya pasa de ser de casual a causal. Ya tenemos ahí una causa, un motivo para seguir conectando el espacio y el tiempo. En la Isla del Hierro, precisamente lo que les dije antes de donde metían el cochino, yo creo que la cueva donde metían el cochino era esta. Un lugar alto, en un risco, en un sitio, y el único tubo volcánico con un montón de grabados rupestres dentro. No hay otro. Esto es especial, es un sitio muy especial, en la Cueva del Agua, en el Hierro. Los que lo conocen lo saben. Ahí. ¿Y qué pasa? Ese panel de grabados rupestres durante mucho tiempo está oculto, pero cuando llega el solsticio de invierno el sol sale enfrente e ilumina todos los grabados, pero los ilumina que son un montón de metros hacia donde justo los grabados están donde llega el sol, ni por encima ni por abajo, ahí, y se proyectan hacia adentro. Y solo hay una espiral en el fondo que no le da la luz nunca. No sé por qué, pero quizás es la entrada a ese inframundo, a ese sitio. Ahora. Y aquí yo creo que ya vamos terminando. No, antes de esto. Voy a salir y les pongo el último vídeo, un minuto, que pueda resumir perfectamente todo esto que yo les he estado contando. Lo pueden ver visualmente. Este es el último solsticio de invierno, la Punta del Hidalgo, en Tenerife. Que el año que viene lo haré de otro sitio de Gran Canaria, porque voy a venir, solsticio de invierno. El año pasado no pude por motivos personales, pero vamos, porque quiero sacar algunos sitios para hacer un vídeo pues, de este estilo, ¿no? Y ya, pues bueno, después del vídeo ya terminamos, pero vean el vídeo y después ya lo comentamos un poquito. No se quejarán que es cortito, pero emocionante. Ahora no porque estoy delante de gente, pero cuando estás allí lloras. Lloras porque te das cuenta de que has penetrado en su mundo, que lo entiendes, por qué están esos 200 cazoletas de mar ahí, agrupaditas ahí, que te vas más allá y más acá y no sale el sol por el medio de dos hermanos en el solsticio de invierno, un momento súper especial, o sea, religioso, como ustedes lo quieran ver. Pero estás ahí y te emocionas porque es algo espectacular. Pero eso lo vives cuando estás solo, cuando estás acompañado te hace fuerte. Pero bueno, y ahí ya pues bueno, yo creo que ya lo dejamos, bueno, me pongo y termino ya
terminaba ya aquí agradeciendo, pues bueno, pues ustedes primero por estar ahí, a Tidamana. Y yo espero que nos quedemos con esa última imagen que se repite en todas las islas, de más menos espectacular, pero se repite, y eso lo podemos ver en cada solsticio, en cada equinoccio, lugares que vamos y lo podemos disfrutar de una manera, no sé, yo lo digo porque yo que vamos, lo disfruto al máximo, no se lo pueden imaginar, lo emocionante que es estos momentos de encuentro con la idea, con la cosmovisión de nuestros antiguos, ¿no? La forma que ellos tenían de entender el mundo. No sé si les quedó claro, espero que sí. Yo intenté más o menos irlos guiando espacio-tiempo, conectar cosmovisión. Y no estamos hablando ni de arqueastronomía ni de cosas raras, sino simplemente de su mentalidad. Hemos penetrado un poquito, todavía queda mucho, entrar en su mundo religioso, en su mundo espiritual. Y a partir de ahí, pues a seguir avanzando. Acuérdense de Canopus, de lo que dije, esa estrella va a ser importante. Ya haré otro librito, estoy trabajando en ello. Será de toda Canarias, no solo de La Palma. Y ahí voy a hablar, extenderme un poquito, porque he estado viendo cosas espectaculares y que tienen que ver mucho con el sincretismo religioso que se ha dado en Canarias, con lo de las vírgenes que le conté, con todo eso. Pero eso es otra historia más adelante, así tienen la excusa de que vuelvo otra vez aquí a contarles otras cositas. Nada, gracias de verdad. Sí.